la misma manera nos alegramos de poder ver de nuevo a mis hermanos en Cristo, personas que están de repente regresando, retornando a casa o añadiéndose a lo sumo en medio de esta serie. Hoy queremos continuar esta serie Paradoja. Estamos acercándonos ya a la finalización de esta serie. Hoy estamos tocando nuestra cuarta paradoja y el próximo domingo estamos cerrando ya esta serie y estaremos pues preparándonos para una serie más adelante que tiene que ver también con todo lo que es el desarrollo de nuestras vidas. Damos gracias a Dios por todo lo que Él hace, lo comprendamos o no lo comprendamos, lo manejemos o no, lo aprobemos o no, lo podamos emocionalmente sostener o no, Dios está obrando. Y podemos decir con ciencia cierta que Dios tiene el control de todas las cosas. A pesar de que usted lo entienda, o a pesar de que usted lo apruebe, o a pesar de que a usted no le guste, Dios seguirá siendo Dios y seguirá actuando en medio de nuestras vidas. Y al final, tal vez al principio no entendemos mucho de esto, pero al final usted lo comprenderá y entenderá plenamente a Dios, porque tal como dice la Escritura, su voluntad es perfecta y es agradable. No hay pérdida. Y aunque por mientras usted tenga que atravesar un momento tenso o un momento que no explique, Dios siempre estará llevándonos todo esto hacia bien. Entonces, oremos al Señor, roguemos al Señor por este momento y supliquemos por las enseñanzas que vamos a recibir. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias en el nombre de Jesús por este momento que tú nos das. Damos gracias por las múltiples situaciones que hemos vivido en esta semana. Damos gracias porque en medio de las diferentes etapas que tienen nuestras vidas, tú las vas conformando, las vas perfeccionando y vas llevando a cabo tu plan maravilloso, Santo Dios, instaurar tu reino. Somos parte de algo mucho más grande que tal vez no percibimos de forma completa, pero sabemos que estás obrando en medio de nuestras vidas y que tú estás guiando este tiempo, Santo Dios, con tu buena mano. Queremos rogarte en el nombre de Jesús para que a lo largo de esta semana hables a nuestros corazones, nos instruyas, nos forjes en nosotros este carácter de Cristo. Y oramos para que esta serie también pueda hacer entre nosotros la diferencia, que pueda ser internalizada, apropiada por mis hermanos y que juntos podamos ser perfeccionados avanzando en un camino en el cual tú nos has puesto. Damos gracias por todos los que sirven en esta iglesia. Sin el servicio de estos hermanos y hermanas estaríamos, Padre, dando vueltas, no se estarían logrando las cosas que tú haces entre nosotros. Gracias por mis hermanos que sirven en las mesas, a los sugieres, por aquellos que están en las cocinas, por aquellos maestros, por aquellos ayudantes, por aquellos músicos, por aquellos cantantes, por aquellos, Padre, que están detrás en la tecnología. Gracias por los que diseñan, gracias por los pastores en este lugar y gracias, Santo Dios, por los que también discipulan a los niños y por los que dirigen grupos pequeños, por las casas de paz. Y podríamos hablar de muchos de estos ministerios, Santo Dios, pero nos acordamos que eres tú el dueño y que nuestra competencia proviene de ti. Damos gracias por los enormes privilegios que traes a nuestras vidas y queremos rogarte pues en esta mañana que tú puedas obrar también y puedas enseñarnos, que tu Espíritu hable a nuestros corazones, que nuestras conciencias puedan acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Rogamos, Santo Dios, todas estas cosas a través de Jesús, tu Hijo. Amén. Hoy vamos a estar estudiando una paradoja más, es la paradoja de la proporción. Tratamos de encontrar un nombre mejor o más comercial, si le podemos llamar de esta manera. No se ha podido y nos hemos quedado con este tema que tiene que ver con la proporción. Y más adelante vamos a ir entendiendo algunas cosas en cuanto a este término que tiene que ver con la proporción. Y para poder ilustrar un poco en cuanto a ello necesitamos entender exactamente qué es lo que estamos tratando de referir. Mi vida, voy a usar un ejemplo en cuanto a mi vida se divide en dos etapas. Una etapa en la selva con influencia de parte de todo lo que es la familia de mi padre, una abuela que visitábamos de forma constante frente a las vacaciones, y una etapa cuando yo ya tengo que vivir acá en Lima, me mandan a estudiar acá y yo tengo que vivir con la abuela de mi madre.
y que era la que a veces les cuento yo un poco general, ¿no? Un general en forma de mujer. Pero una de las cosas que no me olvido allí en la selva eran los tiempos en que llegábamos, convergíamos, llegábamos todos en bote de diferentes lugares, en los pueblos donde vivíamos, y llegábamos a la casa de la abuela en un río cerca de la frontera con el Ecuador, en un río Santiago. Y ahí era un pueblo muy pequeño, con muy pocas casas, pero la abuela ahí tenía una chacra, habían vacas, habían chancho, había muchas gallinas y muchos huevos y todas estas cosas, también rodeado de muchas chacras que la abuela y el abuelo poseían. Pero una de las cosas que no me olvido era cuando era el desayuno. La mesa de la abuela era inmensa, era grande, muchísimos perros debajo de la mesa peleando a veces por un hueso que se le tiraba o que los niños tiraban la comida. De pronto ¡buah!, se desataba una pelea, todos levantábamos la pierna por si acá un perro ahí te muerde. Pero era parte de esa vida, era parte de lo bonito que era vivir allá en la selva. Y una de las cosas bonitas que yo me acuerdo es que cuando tomábamos desayuno estábamos todos los nietos ahí. Usted ya que conoce de niños verá que alguno le dice: siéntate, levántate, oye, come, toma tu leche y cosas por el estilo. Y también rodeando ahí la mesa estaban los padres de estos niños, que eran mis tíos. Y una de las cosas que sucedían es que la abuela tenía cierta preferencia hacia mí. La abuela sabía que a mí me encantaban los huevos fritos. Me encanta comer huevos, me encantan los huevos fritos, me encanta todo tipo de huevos, sancochado, frito, etcétera, etcétera. Y la abuela me traía siempre a mí 2 huevos cuando teníamos que desayunar. ¡Plah! 2 huevos, y a todos los demás 1 huevo. Y yo, ni flojo ni perezoso, me comía rápidamente los 2 huevos. ¡Fua! Y le decía: abuela, quiero más. Y la abuela, ¡ay, ya, hijito! Agarraba mi plato, se iba, freía 2 huevos más y ¡pum!, me traía 2 huevos más en mi plato. Y acá mi primito que estaba acá había terminado su huevo. Abuelito, 1 huevo más. Ya no hay, le decía a la abuela. Y yo no entendía hasta ese momento cuánto la abuela me prefería. Yo no entendía muy bien, pero sí sabía, después más adelante, sabía que estas preferencias de la abuela desequilibraba el desayuno familiar. No por los niños, porque los niños, usted sabe, pues le viene, le va, se distrae, sino por los padres de los niños. Los padres de los niños luego le decían a la abuela: tú prefieres a ese nieto, y a ese nieto, si te pide y te hubiera pedido más, le hubieras traído más. Y la abuela decía: no, estás loco, ¿qué tiene? Pero la abuela era ciega a lo que me estaba dando. Me comía 4 huevos, a diferencia de 1 huevo que se comía mi primo. Pero la abuela, de una u otra manera, siempre demostraba inclinación hacia mí, siempre trataba de preferirme. Y bueno, será porque era el hijo mayor de todos los nietos, el nieto mayor y el hijo del hijo mayor, etcétera, etcétera. Pero no tiene explicaciones. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que Dios no hace estas cosas. Los seres humanos hacen estas cosas. Los seres humanos tienen cierta preferencia hacia alguien. Es más, nosotros amamos a nuestros hijos y cada uno de nuestros hijos son distintos. Pero de una u otra manera, ahí queriéndolo o no queriéndolo, siempre tenemos cierta afinidad con uno de ellos. Cierta afinidad, no sé, como que nos hiciera recordar o cosas por el estilo. Y tenemos cierta afinidad, lo neguemos o no, pero hay cierta afinidad por uno de ellos. Y cuando vemos en la Biblia, Dios no tiene esto. Cuando nosotros vemos las Escrituras, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y cuando hablamos de la palabra acepción, no estamos diciendo excepción, sino estamos diciendo preferencia. Dios no prefiere a uno antes que a otro. Dios no tiene a un preferido y a otro sí lo tiene. A veces nosotros como cristianos entendemos un poco mal este obrar de Dios en nuestras vidas, y muchas veces decimos: mira a mí como Dios me engríe. Ay, gracias Dios por engreírme. La verdad de todo esto, sustentado por la Biblia, es que Dios no tiene engreídos. Y Dios no te engríe a ti y no me engríe a mí. Lo que la Biblia dice es que Dios juzga rectamente, y Dios tiene su amor hacia nosotros de la misma manera como lo tiene hacia ti o como lo tiene hacia la otra persona. Porque Dios no está contaminado por el pecado. Dios no está contaminado con motivaciones que nosotros podemos tener. Dios no está contaminado por algunas preferencias o cosas por el estilo. Dios, es puro y nos habla con un amor puro y un amor perfecto. Nuestro amor se está perfeccionando todavía. Nosotros vamos amando todavía, vamos perfeccionando nuestro amor, vamos perdonando, vamos recordando, vamos dejando en el olvido algunas cosas y vamos perfeccionando nuestro amor. Pero Dios ya tiene un amor perfecto.
Y cuando vemos las escrituras, Dios no tiene un engreído. Lo que sucede es que muchas veces hay una diferencia entre dos personas donde Dios está obrando. Una de estas personas entiende cómo Dios obra en su vida, discierne y lo ve a Dios actuando. Lo ve a Dios actuando y se alegra y dice, ay, mira Dios qué cercano, acabo de orar y me ha contestado Dios, definitivamente que Dios me prefiere. Pero otra persona muchas veces dice, no lo ve a Dios obrando. Muchas veces su discernimiento está un poco obstruido y no puede ver a Dios obrando. Cuando escucha una enseñanza, normalmente a veces lo puede estar personalizando o lo puede estar enfocando, puede estar disculpando y no ve a Dios. Cuando recibe una bendición lo explica de otra manera y no ve a Dios. Y el otro sí lo puede ver y puede tener un contacto, una relación más profunda con Dios. ¿Por qué le hablo esto? Porque muchas veces nosotros caemos en el malentendido de que a veces un líder o otro o un pastor probablemente tiene más acceso a Dios y Dios lo escucha más. Muchas veces, no una, muchas veces han venido a buscar parte de oración y me han dicho, pastor, ore por mí, por favor. Yo le digo, pero es una oración muy simple. Le digo, ¿por qué no oras tú? Le digo, ¿por qué no le dices a Dios lo que tú sientes? No, pastor, me dice, porque usted está más cerca de Dios. Yo le digo, no necesariamente, le digo. No, ¿por qué voy a estar más cerca de Dios? No, porque usted es el pastor y Dios lo escucha más rápido a usted. No, le digo. No, le digo, Dios te escucha también de la misma manera. Cristo nos abrió el camino, le digo. ¿Quién sabe? Le digo, tu pastor puede estar más lejos de Dios que tú. Estoy hablando de otro pastor, no de mí, por si acaso. Allá, por allá, más abajo, hacia la Panamericana, por abajo. Entonces, yo le digo, no, estaba hablando de otro pastor y le digo, puede estar más lejos que tú y tú estás más cerca de él, le digo. Así que puedes orar, le digo, y llevar tus decisiones, tus peticiones al Señor, que Dios ha de escucharte. Pero a veces estamos luchando con esta tentación. A veces estamos luchando frente a estas circunstancias y nuestro corazón y nuestro entendimiento empieza a desbordarse. Y no sabemos en qué momento muchas veces los logros, muchas veces lo que conocemos o muchas veces la experiencia que podemos tener en lo que hemos logrado en Cristo o lo que hemos experimentado o las cosas que Dios ha respondido empieza a desbordarse. Y nos desproporcionamos en nuestra vida religiosa o en nuestra vida espiritual. La historia que vamos a estudiar no necesariamente es una historia, es un llamado de atención, es un reconvenir a un grupo de hombres que conocían a Dios y que tenían celo de Dios y que enseñaban en cuanto a Dios y que Jesús va a tratar de traerlos nuevamente a pensar equilibrado, a no desbordarse en cuanto a su fe, en cuanto a su religión y más bien llevarlos una vez más a los pies de Dios. Y lo que queremos estudiar está en Mateo capítulo 23, versículo 23 hacia el 24. Mateo 23, versículo 23 hasta el 24. Si usted no ha traído una Biblia, nosotros tenemos la mecánica de que usted levanta su mano y le llevamos una Biblia abierta a su lugar. Solo tiene que levantar su mano y queremos nosotros servirle. Acá una niña o una señorita necesita una Biblia. Acá también un joven. Muy bien, Mateo 23, del 23 hasta el 24. Dice así la palabra del Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Quiero que paremos un momento ahí porque necesitamos aclarar algunos puntos en cuanto a esta primera línea. Jesús está hablando a dos tipos de personas, los escribas y los fariseos. Los escribas eran los que interpretaban la ley. Eran los que podían hacer los comentarios a las escrituras. Cuando usted ahora en este tiempo, usted ve el comentario MacArthur, usted ve el comentario de Matthew Henry, el comentario MacDonald, son personas que han estudiado las escrituras y hacen sus apuntes y hacen sus comentarios. En los tiempos de Jesús, estos escribas no solo hacían una copia de los escritos, sino que a su vez tenían comentarios en cuanto a las leyes de Dios. Eran personas que interpretaban las escrituras, que le enseñaban al pueblo, eran personas que de una u otra
otra manera eran muy respetados por lo que conocían de la Biblia, por lo que conocían de las Escrituras. El otro grupo al que Jesús se está refiriendo son los fariseos. Muchas veces hemos estigmatizado a los fariseos y los hemos puesto en un lugar de hipócritas que no sirven para nada. Pero los fariseos no eran así. Los fariseos eran personas muy cercanas al pueblo. Contrario a los saduceos, que eran aristócratas, líderes religiosos que aspiraban más la política, que aspiraban el dinero, que aspiraban la posición, y que yo le podría decir a ciencia cierta que eran incrédulos porque poco conocían de las Escrituras o poco ellos creían de las Escrituras, eran lejanos de Dios, lejanos. En cambio, los fariseos eran personas más del pueblo, personas que se acercaban más al pueblo, pero agobiaban al pueblo con tantos mandamientos y con tantas leyes y con tantas observancias que ellos tenían en cuanto a las Escrituras. Y aquí están. Jesús va a hablarle a estos dos tipos de personas que han empezado a desbordarse o a desproporcionarse en cuanto a su fe. Jesús va a hablarlos y va a reconvenirlos para poder en ellos encontrar al menos una oportunidad de que puedan escuchar a Dios. Y les dice en el versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esto definitivamente nos deja ver algunos puntos muy claros en cuanto a lo que estaba sucediendo en aquellos momentos en que Jesús va a tratar de hablar con ellos. Este es un mosquito, usted lo debe saber, y los fariseos tenían la práctica de poder colar las bebidas que iban a tomar. No es porque como nosotros en este momento nos volvemos muy pulcros en cuanto a algunos aspectos, como un pelo o como una cucaracha o una mosca que cae en la sopa. Ellos normalmente estaban buscando que nada inmundo entre en su bebida o en su comida. Un mosquito, según la ley de Dios en Levítico, era un animal inmundo. Y cuando ellos iban a tomar el vino, ponían una gasa, una muselina sobre el recipiente donde iban a vertir su vino o lo que iban a tomar, y vaciaban el recipiente y en medio de esta gasa quedaba algunas impurezas, entre ellas probablemente un mosquito. La paradoja de esto es que ellos estaban enfocados tanto en un mosquito que no se estaban dando cuenta, en palabras de Jesús, que se estaban tragando un camello. Esta es la paradoja. Estaban tan enfocados en cosas tan pequeñas que estaban olvidándose las cosas más urgentes, las cosas más prioritarias. Y Jesús va a hablarles en cuanto a esto. Coláis el mosquito y tragáis el camello, probablemente hasta era un chiste en la mente oriental. En los tiempos de Jesús esto hubiera arrancado carcajadas a los expectantes. En nuestra mente probablemente no podríamos entender esta paradoja, porque nuestra mente es completamente distinta como piensa un oriental. Pero dentro de los orientales esto hubiera sido algo grotesco. Decirle de forma abierta que es muy grotesco la manera en cómo están viviendo. Hay gente que está tan enfocada en cosas tan pequeñas que se olvida de las cosas más urgentes. Hay gente que está enfocado tanto en su peinado que se olvida que su peinado no vale nada si por dentro son horribles. Son horribles. Tienen un carácter indeseable, intratables. Pero se hacen el mechón y se pelan y se ponen el gel y se ven guapos, porque lo que realmente importa es lo de afuera, al modo de ver. Pero para Dios dice no, lo que importa realmente es adentro. Y esta es la paradoja de todo lo que nosotros queremos ver a lo largo de esta mañana. Ellos estaban priorizando algunas cosas pero tan insignificantes, que se estaban olvidando de cosas mucho más importantes. Por ejemplo, si usted se fija en el versículo 23, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Cuando usted se da cuenta, aquí Jesús está haciendo alusión a la forma escrupulosa que ellos tienen de poder diezmar. Ellos, cuando diezmaban, se ponían a contar las hojitas de lo que ellos habían cosechado. Una hojita para Dios, 10 o 9 hojitas para mí. Una hojita de comino para Dios, 9 hojitas de comino para mí. Y ellos hacían de esta forma tan escrupulosa para no olvidarse, para no obviar algo que hubieran recibido de parte de Dios.
Pero la ley en el Antiguo Testamento decía que el diezmo tenía que darse de las ovejas, del vino, del aceite y del trigo. Pero ellos habían ido más allá de todo esto y estaban tratando de buscar hasta en cosas tan pequeñas que los había llevado a enfocarse o desenfocarse de lo verdaderamente importante para ocuparse de lo insignificante y descuidar aquellas cosas que sí realmente importaban. Que era lo que importaba a los ojos de Jesús. Cuando nosotros vemos, a los ojos de Jesús definitivamente importaba algo muy interesante, que era la misericordia, la justicia y la fe. Y habían llegado a ser tan pero tan ciegos que se estaban olvidando acerca de las cosas importantes. Y habían empezado a ser tan paradójicos en su manera de actuar que ellos estaban actuando de formas medias extrañas. Como por ejemplo, en algún momento Jesús va a tener que decir: para que tú puedas corregirle el error de tu hermano, primero tienes que sacarte la viga que tienes atravesada en tu ojo. Para que tú puedas sacarle la pequeña mota que tienes atravesado o que tu hermano tiene atravesado en su ojo, primero sácate ese poste con el que estás caminando todos los días. Y era paradójico porque ya no lo estaban identificando, ya no lo estaban viendo, ya no lo estaban comprendiendo y estaban olvidándose de lo que realmente importaba para ocuparse en nimiedades, para ocuparse en cosas muy insignificantes, pero que no necesariamente eran o dejaban de ser importantes. Jesús le dice en el versículo 23, dice: esto era necesario hacer, hablando del diezmo, sin dejar de hacer aquello, hablando de la justicia, de la misericordia y de la fe. Entonces Jesús dice: no me vaya a malentender de que lo otro no vale la pena. Sí vale la pena, pero hay algunas cosas que tienen mayor prioridad o son más centrales en las Escrituras. Y el amor hacia tu prójimo y las oportunidades a tu prójimo y la fidelidad que le tienes que mostrar no solo a Dios sino a tu prójimo. Estamos hablando de una vida piadosa, estamos hablando de una vida que puede extender su mano, que puede darle una oportunidad o que puede andar y caminar en lo correcto, la justicia. Y cuando Jesús está hablando esto y se están obviando todas estas cosas para enfocarse en cosas tan pequeñas como contar las hojitas que le van a entregar a Dios. Y si usted las compara, se va a dar cuenta que esto definitivamente también es una paradoja. En Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El pueblo de Dios en los tiempos de Oseas le ponía mucho énfasis, se confiaba mucho en lo que le hacía a Dios y en lo que le daba a Dios, que en lo que realmente era. Cuando usted ve a veces las fiestas patronales o Semana Santa, ¿cuánta gente deja de hacer cosas? Una de las primeras cosas grotescas que dejan de hacer es comer chancho, comer carne, porque te estás comiendo la carne de Jesús. Son tonterías. Y discúlpeme si yo ofendo a alguien aquí. O no trabajes o no claves, porque si tú clavas clavo, estás clavando a Jesús. O en Navidad, ¿cuántos se vuelven buenos? ¿Cuántas empresas que le roban como gloria a la gente empiezan a repartir chocolate acá, chocolatada acá, panetón a medio mundo? Porque empiezan a confiar en lo que hacen. Pero se olvidan que el fondo de todo esto es lo que verdaderamente tenemos hacia Dios. Y a veces como cristianos nos terminamos olvidando y nos terminamos desbordando en cuanto a lo que es verdaderamente importante. Es por eso que es esta paradoja que hablamos en cuanto a la proporción. Los fariseos, los escribas, estos líderes religiosos habían terminado olvidándose en cuanto a la proporción que debían tener en cuanto a su vida, en cuanto a su vida piadosa, en cuanto a su vida religiosa. Y a veces como cristianos de una u otra manera caemos en este mismo juego. Por ejemplo, a los jóvenes, yo he escuchado muchas veces que su padre le dice: tanto haces en la iglesia, ¿qué tanto haces en la iglesia? A ver, dime un día, ¿qué haces metido en la iglesia? A ver, lleva mejor tu colchón a la iglesia. Ahí que el pastor te dé de comer, ahí que te dé de desayunar, lleva tu colchón a la iglesia. Y a veces esto parece una ofensa. Ahora tú le comparas a este joven que está en la iglesia, amén. Viene ahí, le dice: por favor, agárrale como una barrita. Claro, cómo no, lo barre, ¿no? Lo barre y algo más, y una limpiadita acá, lo limpia y su líder es una persona, carambas, cómo ama a Dios. Pero cuando tú miras a la otra escena y ves su colchón y ves su cama y ves sus medias y ves su ropa en su casa, no en la iglesia, la historia cambia. La historia cambia. Porque en la casa a veces ya no son tan responsables.
O a veces en la casa ya no tienen la misma actitud que tienen contra su líder. En la casa responden, en la casa gritan, en la iglesia seditas. ¿Cómo no? Claro, así es, amén, gloria a Dios, y cosas por el estilo. Entonces hay una desproporción. Su vida religiosa se empieza a desproporcionar. Y yo no estoy diciendo ni acusando a ningún joven, aunque estoy viendo a 3 acá, pero no estoy diciéndole a nadie acerca de eso en su vida. No le estoy diciendo nada de su vida. Es un ejemplo porque esto sucede. Por ejemplo, hay personas, y para mi vergüenza lo digo, porque yo he tenido que vivirlo y reflexionar en cuanto a ello. Yo he tenido en algún momento estar conversando con una persona que ya me está haciendo la vida a cuadritos. Y que si estuviera a mi alcance y pudiera ser como ese comercial que hace caer agua y desaparece, lo haría. Pero no puedo, soy el pastor. Entonces, misericordia, amor, paciencia, ánimo, tú puedes, el Señor no te ha dejado. Cuando pases por el desierto, cuando pases por el fuego, ahí está el Señor. Pero esto es lo que sucede. Hay personas que a veces le tienes que reprender y le animas y le dices, pero llegando a casa a veces no soportas el primer error de tu hijo. Yo pasé esa vergüenza con mi esposa. Ella estuvo presente cuando yo estaba animando a una persona y disculpándole pecados muy grotescos. Ánimo, hermana, no te decaigas, sigue adelante. Mi hijo comete un error en la casa y casi lo fulmino. Desproporción. Terminamos perdiendo la proporción y terminamos haciendo paradojas en nuestra vida. Esto es triste, porque anhelamos estar haciendo muchas cosas en el Señor o confiamos con algunas cosas. Por ejemplo, eres puedes ser muy meticuloso con tu vestimenta y puedes estar muy presentable con tu vestimenta, pero no estar cuidando de las impurezas que hay dentro de tu corazón y de las cosas que en silencio o en lo profundo estás meditando o estás haciendo. O puedes estar cantando al frente de todos, pero no tienes tiempo ni para orar ni para leer tu Biblia. Paradoja. Todo el mundo puede verte y puede decir qué lindo haces, pero en lo secreto no tienes tiempo para estar con Él, con tu Dios. Son paradojas que terminan sucediendo en medio de nuestras vidas. Yo tengo un par de amigos que se rompen el lomo de sol a sol, para poder traerle a sus hijos lo necesario. Y yo he conversado muchas veces con ellos y él me dice, mis hijos son unos malagradecidos, me dice el papá. Yo le digo, pero ¿por qué dices eso? Mis hijos se quejan de que yo no los amo, no los quiero. Y yo le digo, pero ¿por qué dices eso? Porque es al contrario. Mis hijos, ¿qué les falta? Me dice, mira, tienen televisión en su cuarto, tienen internet, tienen cable, no les falta comida, tienen sus estudios. Yo le digo, ¿y a qué hora llegas a la casa? Ah, bueno, esa es otra cosa, me dice, no, porque tengo que trabajar. Yo le digo, eso es lo que se quejan, de que estás tan enfocado en darles lo que necesitan, pero que estás ausente de ellos. Y termina siendo una paradoja. No te ven, no los ves crecer, no los disfrutas, no tienes tiempo para ellos porque cuando tienes tiempo estás cansado. Necesitas tirarte a la cama, recuperar tus energías, porque el día lunes tienes que volver a salir a romperte el lomo. Son paradojas que muchas veces podemos terminar viviendo y haciendo en medio de nuestras vidas. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Y esto es, si aplicamos un poco acerca de lo que Jesús estaba hablando, muchas veces esto nos hace repensar la forma en cómo vivimos y la forma en cómo nos enfocamos. Hay mucha gente que está pensando en la eternidad y está diciéndole a Dios, ¿cuándo viene, Señor? Porque la verdad quiero estar en el cielo. Pero cuando está aquí en la tierra está enfocado tanto en lo material que no tiene otros ojos ni para servir a Dios, ni tiene tiempo para otras cosas, sino solo para lo terrenal. Termina siendo una paradoja. Termina siendo una paradoja que tú estés listo para muchas cosas y luego en lo secreto eres una persona tan informal. Termina siendo una paradoja que confíes más en lo que haces que en lo que eres. Y esto definitivamente termina siendo para nosotros algo desproporcionado. Esto sucedía en los tiempos de Jesús. Estos líderes religiosos estaban tan confiados en lo que hacían, tan confiados en lo que daban, tan confiados en lo que practicaban, pero estaban tan lejos de la creación sobre el cual Dios los había puesto para pastorear, sobre el cual Dios los había puesto para cuidar, sobre el cual Dios les había puesto para instruirlos. Estaban tan lejos. Y definitivamente esto estaba causando en ellos esta reprensión de parte de Jesús. Así pueden ser nuestras vidas.
Los seres humanos tenemos la tendencia a desequilibrarnos. Y el problema es que cuando nosotros nos desequilibramos, perdemos de vista algunas cosas tan importantes y las empezamos a reemplazar por algunas cosas menos importantes, que cuando nosotros las comparamos no tienen puntos de comparación. Y esto es lo que sucedía. La justicia, la misericordia y la fidelidad de parte de ellos había sido descuidado por la menta, el eneldo y el comino. Y cuando lo ponemos en comparación, esto no sirve, esto no vale. Esto hace que la balanza más bien esté desequilibrada y afecta nuestras relaciones, afecta nuestro servicio, afecta nuestra percepción, afecta lo que nosotros somos, porque nos engaña. Y algo muy importante, nos acerca a algo muy peligroso, se llama la hipocresía. Hacia eso nos acerca y empezamos a representar un papel que no estamos dispuestos a vivir. Estamos empezando a representar un papel al cual no estamos dispuestos a llevarlo, a influenciarlo y a guiarlo. Y esto es peligroso, porque cuando Jesús empieza a hablarles a ellos, se da cuenta que ellos, aunque celosos de hacer buenas cosas, se estaban alejando del verdadero sentido de lo que era verdaderamente importante. Hermano mío, amigo mío, yo no trato de hablar en esta mañana para acusar a nadie aquí, ni para señalarle que usted hace esto, usted no hace esto. Yo trato de dar esta enseñanza que es muy sencilla, es bien sencilla, y dar esta enseñanza más para llevarnos a reflexionar, porque siempre corremos el peligro de perder las proporciones a las cuales Dios nos ha puesto, de terminar haciendo una proporción exagerada sobre una cosa y descuidando otra. Rómpete el lomo, estudia duro para que seas algo. Suspende todo tipo de adoración, suspende todo tipo de responsabilidad, porque cuando lo hayas logrado puedes volver. ¿Quién dice que vas a volver? ¿Quién dice que vas a volver intacto? ¿Quién dice que vas a volver con la misma intensidad con que ahora amas a Dios? Son muchos engaños que a veces están vertidos en medio de la sociedad. Y sabe, hermano mío, estos engaños terminan siendo el pan de cada día o terminamos nosotros creyéndolo. Cuando vemos algunos elementos en la vida de estos líderes religiosos, vamos a encontrar 3 elementos. Hay algunos más, pero los más importantes son estos. Y sería bueno que nosotros podamos ver para poder adquirir un poco de destreza y para poder despertar nuestros ojos ante lo que es verdaderamente importante. Versículo 23, versículo 24 y versículo 25 y 26 nos habla de estos 3 elementos. El primero está en el 25 y el 26 y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Esta es una de las primeras verdades. La primera característica resaltante de una vida que se empieza a desbordar o a desproporcionar es que tiene las prioridades mal atendidas. Las prioridades mal atendidas. Y una de las prioridades mal atendidas, comparando lo que estaban haciendo estos hombres, era la pulcritud con que ellos tomaban los alimentos, la pulcritud como ellos ingerían, la pulcritud como ellos tomaban los vasos, tomaban los platos. Eran muy pulcros, eran muy pulcros. En algunas oportunidades vieron a Jesús que sus discípulos no se lavaban la mano. Maestro, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a permitir que tus discípulos no se laven la mano? Y Jesús les tiene que decir que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale es lo que contamina al hombre. Y acá Jesús les está diciendo, están pero tan interesados en externamente mostrarse hermosos, están tan interesados y cuidan tanto en que externamente se les vea bien, que por dentro, al contrario, están graves. Y las prioridades mal atendidas es que muchas veces estamos enfocados en lo externo o enfocados en lo que hacemos y no en lo que somos. El desenfoque, el desborde de una vida que empieza a hacerse una paradoja es que muchas veces se está confiando en lo que hace,
más que en lo que es. Lo que hace a uno le da sentido de realización, lo que hace a uno le da sentido de dirección, lo que hace a uno le da seguridad porque hago para Dios. Esto puede recibir de otros un espaldarazo, esto puede recibir de otros una felicitación, esto puede recibir de otros una buena observación, un check. Qué bien esta persona. Pero en el fondo no cuidar lo que somos. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Primero limpia lo de dentro del vaso para que por fuera realmente sea limpio. Una prioridad mal atendida es aquello que se enfoca más en lo externo que en lo interno. Más en lo que hace que en lo que es. ¿Por qué se descuida realmente lo que uno es? Esto no se mide, esto no se sabe, esto es secreto. Esto se trata entre tú y Dios y alguna persona que te pesque. Pero esto normalmente muchas veces no se habla. Y es una de las partes más descuidadas que el ser humano siempre tiene la tendencia a dejar pasar. La segunda característica está en el versículo 24. Les dice guías ciegos. Versículo 26 vuelve a repetir esta misma palabra, fariseo ciego. Y esto tiene que ver con el entendimiento. Jesús hablaba que un ciego a otro ciego no puede guiar porque ambos se van a caer en el mismo pozo. Y aquí le dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Otra de las características resaltantes en una persona que ha empezado a desbordarse es que su entendimiento se ha embotado. Cuando hablamos de embotar el entendimiento no estamos hablando de alguien que está lleno. La palabra embotar quiere decir que ha perdido filo. Es como el cuchillo de un carnicero, si pierde su filo no sirve para hacer los cortes. Se ha vuelto sin filo, se ha embotado el filo y ya no sirve para hacer los cortes. El carnicero tiene que empezar a afilarlo para poder hacer los cortes o poder hacer algo con su cuchillo. El entendimiento cuando se embota, cuando nuestro entendimiento, nuestra percepción se embota en cuanto a quiénes somos, lo que empieza a hacer es lo que estos hombres hacían, disculparlo, descansar sobre experiencias, descansar sobre lo que hacen, descansar sobre lo que saben. Y ante las circunstancias que podrían venir, explicarlas, razonarlas, culparlas o redireccionarlas hacia otra persona. La persona que tiene entendimiento embotado no comprende muchas veces su condición. Pueden ser los demás menos esa persona, porque ya no discierne, ya no discierne. Todos son, tú me causas esto, por tu culpa yo grito, porque tú dejas tirada la media, es que yo reacciono así. Es porque Dios no me contesta mi oración que yo estoy tensa. Pero esta persona no se está dando cuenta que ella es la que está haciendo esto, que ella es la que está reaccionando. Y cuando su entendimiento esté embotado, va a disculparlo, lo va a entender, lo va a razonar, lo va a racionalizar y esto va a terminar lejos de esta persona, porque no comprende claramente que en esta persona está residiendo la tensión y el problema. Y lo tercero y último tiene que ver con el énfasis que se desequilibra. En el versículo 23 por eso dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, que porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe, esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Cuando el énfasis anda desequilibrado, estamos tan enfocados en cosas menos importantes que descuidamos la que verdaderamente importa. Hay muchas cosas que se dejan en el camino. A veces hay cosas tan importantes que dejamos en el camino. Hay cosas tan importantes que las obviamos y que nos empezamos a enfocar en algunas cosas que no necesariamente valen la pena. Aunque son necesarias, no necesariamente son centrales, no determinan, no enrumban la vida o no la hacen mejor. Y esto es peligroso. Quiero llamarlos por eso a reflexión. Hoy en esta mañana reflexionamos un poco en cuanto a esta paradoja. Lo que Jesús está haciendo a esta persona es reconvenirle, reaccionar, entender, porque somos personas propensas a desbordarnos, a perder la proporción espiritual, a perder el sentido de donde Dios nos pone, porque de una u otra manera, por nuestra naturaleza pecaminosa,
terminamos engañándonos. De una u otra manera, por nuestra naturaleza pecaminosa, terminamos disculpando lo que hacemos, terminamos racionalizando y terminamos en paz una vez que todo esto ha sido acomodado de acuerdo a lo que nosotros percibimos. Dios nos llama de forma constante, no solo a colar el mosquito, sino también a abrir bien nuestros ojos para colar también el camello. Lo grotesco también tiene que ser visto, lo mínimo también tiene que ser visto. En todo esto existe una palabra y es equilibrio. Equilibrio. Cuando Dios nos llama a poder mirar y vigilar no solo nuestras vidas, sino lo que verdaderamente atendemos como prioridad, siempre nos llama a tener equilibrio. Cuando esto no existe, nos desproporcionamos y vamos representando un papel que hace mucho tiempo ya no lo vivimos y nos vamos acercando a algo muy peligroso que se llama hipocresía. Amén. Tiempo de orar, tiempo de hablar con Dios, tiempo de decirle a Dios, evalúame, examíname. Hoy es el momento de poder conversar contigo y de poder saber exactamente dónde estoy. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.